Hola, ¿cómo están? Ahora les quiero hablar de uno de mis libros preferidos, La magia del orden, el primer libro de Marie Kondo. Fue publicado en japonés el 2010 y en español el 2014 por la editorial Aguilar. ¿De qué se trata? Ahora les voy a contar. Para entender de qué se trata la magia del orden hay que tener en cuenta algunos pequeños detalles. Marie Kondo es japonesa, nació en 1984 en Tokio y es socióloga. Cuando era niña era muy tímida, de hecho ella en La magia del orden cuenta que una de sus actividades favoritas en el colegio era ser la responsable de ordenar los materiales que se usaban en la sala de clases. También una de las cosas que la inspiró a comenzar a ordenar eran las revistas de decoración que le llegaban a su mamá. Así con el tiempo ella empezó a desarrollar esta metodología, obviamente cometiendo algunos pequeños errores. Uno de ellos es el hecho de que más de una vez ella eliminó objetos que no le pertenecían, pero que eran de sus hermanos o de su mamá o de su papá. Otro de los errores que ella cuenta en La magia del orden que cometió más de una vez era el tratar de ordenar por habitación y no por categoría. En su prefacio, La magia del orden dice: el método KonMari es una manera sencilla, inteligente y efectiva de deshacerte del desorden para siempre. Empiezas por desechar, luego organizas tu espacio por completo y de un tirón. Si adoptas esta estrategia, nunca volverás al desorden. Una interesante promesa, pero ¿será verdad que se logra transformar la vida de las personas gracias a este libro? Una de las cosas que me gusta mucho de Marie Kondo en este libro, La magia del orden, es que cuando ella va contando cómo va desarrollando el método KonMari, también va de alguna manera intercalándolo con experiencias con sus clientes. Y esto me dio una idea muy de cercanía acerca del desorden. Me hizo entender que en países, por ejemplo, como Japón, también hay gente desordenada, que también siente vergüenza de su desorden y que también tiene miedo de botar o de deshacerse de sus posesiones. Algo con lo que perfectamente nos podemos sentir identificados al otro lado del planeta. El método KonMari consta de 6 reglas fundamentales y ella de alguna manera lo que hace es escribir sobre cada regla, una por capítulo, y luego dentro de cada capítulo ella explica qué es lo que hay que hacer. Es bastante fácil de seguir porque de esta manera ella te dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Por otra parte, esta enseñanza ella la va intercambiando con experiencias de sus clientes. Esto hace que de una manera u otra nos sintamos identificados con lo que ella cuenta, sea por su experiencia personal, cuando ella crea la metodología, o por lo que le sucede a uno de sus clientes, porque seguramente te vas a sentir identificado con lo que ella cuenta aquí. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención de La magia del orden es que Marie Kondo dice que el desorden físico es también un reflejo del desorden mental. Esto quiere decir de que muchas veces el desorden que tenemos con los objetos que nos rodean también dicen algo acerca del desorden que podemos tener en nuestras ideas, en nuestros sueños o en nuestros proyectos. Si bien La magia del orden es un libro pionero en su tipo y Mari tiene el mérito de haber creado esta metodología, me siento en la obligación de decirles que si quieren ordenar siguiendo el método KonMari, la magia del orden no es suficiente. Sí es bastante completo en cómo cuenta, cómo es que Mari crea esta metodología y cómo funciona. Pero cuando llega el momento de organizar los objetos que conservamos en nuestra casa, creo que falta algo ahí, y en ese caso recomiendo el segundo libro de Marie Kondo, que es La felicidad después del orden. De hecho, este libro se describe como una guía. Yo encuentro que es bastante dinámico, que es bastante didáctico. También va acompañado de algunos diseños donde se muestra de manera más clara cómo doblar la ropa, pero también explica mucho mejor y de manera más profunda cómo organizar las muchas categorías de objetos que tenemos en nuestras casas. Entonces, ya sabes, esa es por lo menos
Mi opinión, La magia del orden es un libro que te puede dar muchas ideas y te puede inspirar a ordenar, pero creo que por sí solo no es suficiente. Y bueno, esa es mi apreciación acerca de La magia del orden, el primer libro de Marie Kondo. Me encantaría saber si ya lo leíste, cómo lo encontraste y si no lo leíste, por qué no te inspiró. Cuéntame en los comentarios. Que estén bien. Un saludo. Chao.